No, hoy yo tengo ese privilegio de traer la palabra y de, y de poder compartir, ¿no? Para todos los que escuchan, incluso por el Facebook. Y como decía la canción, ¿no? Él es el agua ese que hay que beber, ¿no? Así que vamos a beber esa agua hoy. Amén. 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 ¿No? Y hoy yo les voy a traer esa palabra, ¿no? Que el Señor nos habla, ¿no? Que la palabra está, diríamos, puesto oh, para poder escudriñar y encontrar, porque hay mucha figura, ¿no? Mucha figura nos habla, diríamos, como códigos, ¿no? Que hay que descifrarlos y poder entenderla, ¿no? Hoy le voy a traer yo, que es una historia, pero lo voy a ver como tal vez el apóstol Pablo nos explica, ¿no? Lo voy a leer después. Pero primero les voy a hablar de la historia de Abraham, Sarai y Sara, la historia. Cuando Abraham tenía dos mujeres que con cada una tuvo un hijo, ¿no? Y porque Sara no podía tener hijos, le dijo a Abraham que el Señor le había hecho estéril, ¿no? Porque ella se lo recalca a Abraham, le dice que yo no voy a poder tener hijos, Jehová me ha hecho estéril. Pero era una promesa que Sara tenía que tener un hijo, ¿no? O iba a tener un hijo. Y muchas veces no sabemos esperar la promesa y andamos desesperados. ¿Por qué, no? ¿Por qué no me llega el día? ¿Por qué no me pasa esto? ¿Por qué? Pero hay una promesa para cada uno de nuestra vida, ¿no? Hay una promesa. Entonces Sara lo que hace es decirle a Abraham que, que tomara porque Sara tenía una sierva egipcia que era Agar, ¿no? Le dice que se llega a él para poder tener hijo, porque dice, a lo mejor por medio de ella voy a tener un hijo, porque Jehová me ha hecho estéril, ¿no? Entonces Abraham se llega a Agar y Agar queda embarazada, ¿no? Entonces, y llega a tener un hijo. Lo voy a leer. Pero quiero empezar antes, como lo ve el apóstol Pablo, porque, porque en esta historia vemos un conflicto. Entonces yo he puesto el título conflicto interno. Entonces, al ver que Sara y Sarai después tenían un conflicto, así también nosotros ahora tenemos un conflicto interno. Tenemos una Sara y un Agar dentro nuestro. Y hay un conflicto que no nos deja avanzar, que no nos deja ver, ¿no? Lo voy a leer porque ahora, ¿no? Vemos que también hay la guerra que está, porque el hijo de Agar es Ismael, que es padre de los árabes, ¿no? Ahora. Y Isaac es padre de Israel, ¿no? Entonces ahora vemos que está en la guerra. Así también en nuestro interior hay una guerra que no nos deja avanzar. Y no lo vemos, ¿no? Entonces poderlo ver porque
lo voy a ver yo ahora como Agar, la esclava, porque sea la esclava, y, y Sara dice, ¿no?, que era la libre. Lo voy a leer antes para está en Gálatas 4:22, dice la palabra así: porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Ahora bájame al 28. Dice, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora, ¿no? Más que dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre, ¿no? De la manera que, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Amén. Entonces aquí el apóstol Pablo nos dice que el nacido de la esclava es nacido según la carne, ¿no? Nuestra carne. Y después voy a leer la historia, pero lo voy a ver como aquí dice el apóstol Pablo, nos está explicando, viendo a Agar como la esclava, la carne, y a Sarai como el espíritu, la libre. Amén. Nuestro espíritu, que ahí siempre, ¿no? Ese conflicto interno que tenemos, ¿no? Entonces vemos aquí cuando, como les decía al principio, que Sara decía que era estéril, entonces vemos que al principio nuestro espíritu es estéril. Lo primero que nace es de nuestro, o que engendramos, es de la carne, ¿no? Pero hay una promesa que el espíritu, ¿no?, va a engendrar hijos. Entonces vemos porque el apóstol Pablo también dice, el primer hombre es animal, ¿no? O sea que lo primero es nuestra carne, nuestra alma, nuestro espíritu. Pero hay una promesa que va a ser libre, dice, y nosotros somos hijos de la libre. Amén. Amén. Entonces, lo primero que engendramos es de la carne, ¿no? Pero ahora voy a ver la historia para poder y voy a ir mirando. Está en Génesis 16:4. Dice así: y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Aquí no lo voy a leer todo, pero léenla. Está la historia que cuando Sara le dice que se llega a Abraham, Abraham se llega y ella concibe. Pero cuando ella llega a concebir, dice, mira con desprecio a su señora, ¿no? O sea, a Sara. Hay un desprecio en las cosas celestiales, ¿no? Hay un desestimar en las cosas del espíritu. Y eso lo que hace es nuestra carne, ¿no? Hay un desprecio, por eso hay un conflicto
interno, que la carne muchas veces está, hay un desprecio en las cosas del espíritu, de ir a conocer más, ¿no? ¿Por qué? Porque hay veces que en la carne nos sentimos cómodos, nos sentimos bien, nos parece que estamos bien, porque no estamos bien, ¿no? Entonces, hay un desprecio, ¿no? O le vamos restando valor a las cosas del espíritu, ¿no? Porque dentro nuestro interior tal vez hay una soberbia de no querer ir a avanzar más, ¿no? Entonces aquí vemos que hay un desprecio. Voy a pasar al versículo 7, ustedes léenlo todo para poder entender la historia. En el versículo 7 nos dice, porque aquí pasa, ¿no? Que cuando ella concibe, cuando hay un desprecio, que después Sara le dice, que a Abraham le dice, mira, me está despreciando, échala, ¿no? Que se vaya. Y Abraham le dice, haz lo que es tu sierva, ¿no? Y ella le habla y Agar se va de la casa, ¿no? Pero ella cuando se va, le encuentra un ángel, cuando ya estaba en el desierto, le encuentra un ángel, dice, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua. Quédanse con esa fuente de agua porque también dícele, ¿dónde estoy? Junto a una fuente, en el desierto, junto a la fuente que está en el camino del sur, ¿no? Y le dijo a Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora, ¿no? Y dice, y el ángel de Jehová, y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano, ¿no? Le dijo, entonces le encuentra el ángel, le encuentra a Sarai, dice, le encuentra y le dice, ¿no? Que se vuelva y se ponga sumisa a su señora. Entonces aquí vemos que el Señor nos está diciendo que nuestra carne tiene que ponerse sumisa al Espíritu, ¿no? Porque nuestra carne tiene conflicto, tiene esa lucha, ¿no? La carne con el Espíritu nos está diciendo que se ponga, ¿no? Que se ponga sumisa. Y el Señor le recalca, ¿no? Que es sierva de Sarai. Entonces el Señor nos recalca como sierva del Señor que somos, y nuestra carne muchas veces nos lleva a ese conflicto, a esa soberbia de no querernos ponernos sumisa al Espíritu, porque lo difícil, ¿no? Es que nuestra carne se ponga sumisa al Espíritu. Muchas veces no queremos y no nos ponemos, ¿no? Por eso hay veces no entendemos o no, y tal vez andamos por eso sin comprender la palabra, sin entender la palabra, porque nuestra carne, diríamos, está llevando, ¿cómo lo diría? Está como gobernando a nuestro espíritu, ¿no? No sé si está bien dicho, pero porque si nuestra carne está viva del espíritu, no, el espíritu no, porque es difícil ponernos sumisa. Pero es una orden. El Señor le dijo,
le dio una orden. Tiene que volverte a tu señora. Es una orden que nuestra carne tiene que ponerse sumisa al Espíritu. Amén. Amén. Porque Dios oye, ¿no? Porque después le dice que a Sarai le dice que iba a concebir un hijo, iba a llamar su nombre Ismael, y Ismael significa Dios que oye. Dios nos oye y nos ve también, porque esa fuente, la fuente es ojo. Entonces Dios nos oye y Dios nos ve, ¿no? Nos ve todo lo que vivimos en la carne. Él sabe todo nuestro conflicto, lo que tenemos, pero hay que vernos nosotros, nuestro interior, para poder poner sumisa al Espíritu, ¿no? En el versículo 12, y también le dice, ¿no? ¿Cómo iba a ser el hijo de Agar, ¿no? En el 12 dice, y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará, ¿no? Entonces, ahí le dice que llamó su nombre Ismael, ¿no? Léanlo todo. Y dice que le dijo, ¿no? Que él será hombre fiero. Él será hombre fiero, el original es salvaje, ¿no? Entonces, pero le dijo que él iba a ser un hombre fiero. Muchas veces, ¿no? Nuestra carne es fiero, salvaje y no entiende. Pero dice, Dios oirá. ¿No? Un Dios que ve, un Dios que oirá. Pero este hombre mientras tanto era salvaje, ¿no? Y cuando muchas veces no llegamos a entender, porque vemos, ¿no? La descendencia de Ismael, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Diríamos de la descendencia, diríamos que llegó a ser ese hombre fiero, ¿no? Pero él dice, Dios oirá, pero oirá y se puede poner sumiso, ¿no? Al Espíritu, ¿no? Entonces, a pesar de que la carne puede ser fiero, pero Dios dijo, ¿no? Que se ponga sumiso al Espíritu. Dios dio esa orden para ponerse sumisa al Espíritu. Y no puede haber conflicto, ¿no? Sino paz, ¿no? Porque tenemos promesas, ¿no? Para la carne y también tenemos promesas para el Espíritu. Porque le había prometido a Agar que iba a tener un hijo. O sea, hay una promesa para la carne también, ¿no? Porque Dios oirá y lo ve todo, dice, ¿no? Entonces tenemos que saber, ¿no? Cómo actúa nuestra carne o cómo para ponernos sumisa al Espíritu, ¿no? Y Dios, que lo ve todo, la carne, ¿no? Tiene que estar sumisa a las cosas celestiales, ¿no?
Y ahí también cuando le dijo que se ponga le dijo que también no heredará, ¿no? Pero como decía que hay promesas también para la carne. Amén. En Génesis 21:8 ya nos habla aquí dice ya que había nacido ya Isaac, le había dado ya la promesa, ¿no? Que cuando el Señor le dio esa promesa que se había cumplido, nace Isaac y ya creció, ¿no? Por eso dice, creció el niño. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac, ¿no? Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac, ¿no? Aquí vemos también una burla, ¿no? Y el 10 también dice, por tanto, dijo Abraham, echa esta sierva a su hijo, porque el hijo de esta sierva no heredará con Isaac mi hijo, ¿no? Aquí vemos, dice que el niño creció y Abraham había hecho un banquete, ¿no? Para destetar. Y viendo aquí espiritualmente que el destetar, ¿no? Es, o sea, cuando está con la leche, es estar en los primeros rudimentos, nosotros con esa que dice el apóstol Pablo, ¿no? La leche no adulterada para crecer, ¿no? Pero hay que dejar la leche, no nos hay que quedar tomando la leche toda la vida, ¿no? Como niños, ¿no? Por eso también decía el apóstol Pablo que no seamos como niños, sino hay que crecer, ¿no? Entonces aquí vemos que al destetar, que también significa que hay que ir a mayor, no quedarnos ahí, ¿no? Hay que ir a mayor, a los misterios, a conocer los misterios, los secretos, o sea, crecer, ¿no? Espiritualmente. Esa leche no adulterada, ¿no? Para poder crecer, ¿no? Y eso nos hace la palabra, ¿no? La palabra, diría el apóstol Pablo, diría que la palabra, ¿no? Que es viva y eficaz, ¿no? Esa palabra que nos hace crecer, que nos hace despertar para poder ir a mayor, ¿no? Que dice que separa el alma del espíritu para poder ir en ese crecimiento, ¿no? Que te ha separado, que no haya conflicto, ¿no? Y poder discernir en cuál está ese conflicto, en qué está, ¿no? Y poder discernir mis pensamientos, porque muchas veces, ¿no? Los pensamientos es lo que nos hace llevar a ese conflicto, ¿no? No querer ponernos sumiso, ¿no? En ese. Entonces, y también dice las intenciones de nuestro corazón, ¿no? Poder llevarlo a esto, ¿no? Entonces, porque cuando la carne, ¿no? Cuando queremos ir a más, ¿no? A los misterios, ¿no? Pero la carne no nos hace incómoda porque viene tal vez en un conflicto, porque tal vez estando con la leche, conociendo los primeros rudimentos, nos sentimos bien, ¿no? Nos sentimos bien, estamos bien. ¿Por qué? Porque hemos llegado a una etapa y estamos bien. Pero una vez que queremos ir más, tal vez, ¿no? Viene el conflicto y tal vez no nos gusta, ¿no? Ese conflicto, ¿no? Porque el Señor mismo decía que cuando repartía los panes, los peces, había 5,000, pero cuando les quiso hablar la palabra, o les estaba hablando la palabra, incluso sus apóstoles se querían ir. Y le dijo, ¿ustedes también quieren irse? No, y muchas veces no queremos, ¿no? Avanzar porque nos sentimos cómodas.
en donde hemos llegado. Pero tenemos que avanzar, ¿no? Y aquí esa burla que hacía el hijo de Agar, o sea, Ismael a Isaac, ¿no? Lo vemos en el original, dice deshonra, ¿no? Y muchas veces esta burla, ¿no? Trae deshonra, ¿no? La carne nos trae una deshonra a la palabra, al espíritu, al querer conocer, ¿no? Un menosprecio a las cosas de Dios, ¿no? Muchas veces menospreciamos las cosas de Dios y no vemos. Y al menospreciar las cosas, tal vez hacemos lo que bien nos parezca, ¿no? Y no lo que el Señor nos dice que hagamos, ¿no? En Gálatas 5:17 nos dice la palabra: dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, ¿no? Aquí, ¿no? Como decía, que muchas veces la carne, ¿no? Menosprecia las cosas del espíritu, pero el Señor nos dice que no, que hay que ponernos sumisa para no hacer lo que queramos, ¿no? Entonces, aprender a dividir para poder ver dónde está ese conflicto, ¿no? De cada uno. Poder ver, separar las cosas, poder ver dónde está el conflicto de cada uno. Poderlo ver, porque si no lo veo, no voy a saber también dónde está el conflicto. Al contrario, muchas veces no me veo que el conflicto lo tengo yo. Veo tal vez a mi hermana, dice, mira ella cómo es así, mira ella es asá. Vemos en los demás todo el conflicto, pero no veo el conflicto que está dentro mío. En mí está ese conflicto de no poder avanzar. Porque muchas veces nos hemos quejado, tal vez diciendo, ¿por qué no avanzo? ¿Por qué no llego yo? ¿Y por qué ella sí? ¿No? Porque ella habrá visto, ha podido dividir y poder ver ese conflicto y poder avanzar hacia adelante, ¿no? Entonces el Señor, ¿no? Quiere que nos volvamos en amistad de ese conflicto interno para estar en paz, poder estar en paz. En Efesios 5:15 y 16 nos dice la palabra: aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, tomando en ella las enemistades. Matando en ella las enemistades, ¿no? Dice para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, y haciendo la paz. Que pueda haber paz en nosotros mismos, ¿no? Haciendo la paz. Y cuánto queremos, ¿no? Que haya paz en todo el mundo y no haya guerras. Tantas guerras, tanto conflicto que hay en toda la tierra. Así también hay en cada uno de nosotros. Guerras, enemistades, conflictos. Pero el Señor dice, hagamos la paz. Y en
Sí, Colosenses 1:20 nos dice la palabra también. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿No? Dice, en otro tiempo éramos extraños y enemigos en vuestra mente. Eso hay que verlo, hay que reconocer que tal vez en otro tiempo estábamos extraños y enemigos en nuestra propia mente para no ver esa paz, para no hacer lo que quisiéramos, ¿no? Y estar en ese conflicto. Pero nos dice que hay que reconciliar para no hacer lo que quisiéramos, ¿no? Nuestra carne tiene que estar sujeto, tiene que estar sumiso a nuestro espíritu para no hacer lo que quisiéramos, sino poder ver esa promesa que cada uno tenemos, poder llevar a cumplir esa promesa que cada uno tenemos y tal vez no lo vemos, tal vez nos dice, ¿por qué a mí no me da todavía esa promesa, no? Pero la tenemos, la promesa la tenemos, solo hay que verla, hay que oírla. Amén. Ahora voy a volver al Génesis 21:19. Donde nos habla de, al principio les había dicho que cuando le habló a Agar, ella estaba sentada, dice, en una fuente, ¿no? Aquí vamos a ver la fuente, dice, entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Aquí vamos a ver que cuando para que la lean todos, ¿no? La historia dice que aquí que cuando también se burlaba Ismael de Isaac, también le dice, ¿no? Que le saca fuera. Entonces también se va Agar con su hijo y cuando en el desierto, cuando le faltaba agua, ella se pone a orar y ve, y también estaba en una fuente, ¿no? Y puede el Señor oírle al muchacho y decirle, ¿no? Dale esta agua para que no muera, porque y le da, ¿no? Por eso le dice, ¿no? Entonces dice, Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y ella le da de beber, ¿no? Entonces aquí vemos, Dios abre los ojos de la carne para que la carne pueda ver. Dios tiene que abrir los ojos de toda carne para que pueda ver y pueda ponerse sumisa bajo el Espíritu. Entonces, poder ver, ¿no? Porque vemos que hoy en día esa fuente es Jesús. Esa fuente donde vamos a beber es Jesús. Porque Jesús le dijo a la mujer samaritana, le dijo, eso está en Juan 4:14, le dijo, mas el que bebiera del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será
en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Tenemos que ser esa fuente que salte esa agua y poder dar beber a otros que sea para vida eterna, ¿no? O también decía que el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, si el Señor abre los ojos de la carne, podemos ver como Él ve, ¿no? Porque también podemos ser agua. Ahora voy a ver, tal vez no esa agua que el Señor quiere que seamos, ¿no? Para eso hay que poder ver. En Santiago 3:11 vamos a leer para poder ver, ¿no? Que no podemos ser esa agua. Dice: ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? No. Aquí no está haciendo acaso hecha agua dulce o agua amarga. Y en el 12 dice: así también ninguna fuente puede dar agua salada o agua dulce. Entonces no puede de una fuente saltar agua amarga o agua dulce, agua dulce o agua amarga o agua salada, ¿no? Dos aguas. Porque el Señor dijo que podía saltar agua para vida eterna. Porque si salta agua amarga, no estaré dando vida eterna, ¿no? Entonces no puede haber dos aguas de una sola fuente. Se tiene que abrir nuestros ojos de la carne para poder ser esa fuente de agua que salta para vida eterna y no para traer tal vez amargura, conflicto, guerras, sino traer la paz. Poder abrir los ojos y ver como Dios ve. Y Cristo es esa fuente, ¿no? Que ve y puede saltar un mismo agua para vida eterna. Entonces la idea es que no, que estemos juntos, de acuerdo, para no hacer lo que quisiéramos, sino poder abrir los ojos y ver como Él ve. Porque hay una promesa, que la carne tiene que abrir los ojos y poder ver y ser esa fuente de agua que Dios ve y oye. Entonces poder oír la palabra para que se abra nuestro ojo de la carne y poder traer esa paz que el Señor quiere a cada uno de nosotros. Amén. Amén. Gracias. Sí, papá. Gracias, papá, por esta palabra. Gracias, papá, por todo lo que nos das a cada día, lo que nos enseñas,
lo que nos muestras. Enséñanos a abrir el ojo de la carne, papá, y poder ver en qué parte hay ese conflicto para poder traer la paz, papá, a cada uno. Poder enseñar, ayudar a otros, papá. Ayúdanos, papá. Gracias te doy. Bendígalo a cada uno de mis hermanos, tanto lo que están escuchando o lo que van a escuchar, papá. Bendígalos a cada uno. Gracias en nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén.